de comunicación han estado difundiendo la noticia de que Petróleos Mexicanos recortará hasta el 46% de exportación de crudo. Quiero saber si esto es real, presidente. ¿Cuál es su opinión? No, no es real. Petróleo Mexicano tiene su plan, tiene una producción de 1.850.000 barriles aproximadamente. La mitad está dedicando de esa producción de crudo la está dedicando a las refinerías y la otra mitad se está exportando. Tienen una proyección de exportación como de 900.000 barriles diarios. Pero dices que se va a recortar. Sí, la exportación de crudo. La exportación. La exportación. La exportación. No. Va a irse ajustando, ¿sí? O recortando en la medida, ¿sí?, que tengamos toda la capacidad para refinar la materia prima, el petróleo crudo en el país. Cuando entre a operar por completo, porque ya hay plantas que están operando ya en abril, ya se empieza a producir diésel en Dos Bocas, pero mayo, junio, que ya esté a toda su capacidad, pues Dos Bocas tiene una capacidad de producción de 340.000 barriles. O sea, puede procesar 340.000 barriles. Esos se dejarían de exportar, pero son para el mercado interno. No sé si tenemos los datos sobre el plan de refinación. Sí. Para recortar como 430 y tantos mil barriles diarios de exportación. Sí, para la refinación. ¿Para refinar? Sí. ¿Ese plan es real? A ver, esto es lo que se tiene pensado, producir de gasolinas, diésel, turbocina. Aquí estamos. Para producir esto de combustible necesitamos alrededor de 1.850.000 barriles de crudo. Entonces, cuando estemos aquí, no se va a vender petróleo crudo, porque todo lo vamos a procesar en el país. A ver si no tienes la lámina de la que se presentó el día 18 sobre cómo hemos ido bajando la compra de gasolina en el extranjero. Cuando llegamos, solamente se vendía petróleo crudo, o la mayor parte era para la exportación y muy poco se destinaba a la refinación. Entonces, el cambio que se aplicó en política petrolera es dejar
de exportar crudo, materia prima, que es lo que yo he cuestionado siempre, cómo vender naranja para comprar jugo de naranja. ¿Por qué no aquí en México refinamos nuestro petróleo y le damos valor agregado y se generan empleos? Esa es la nueva política. A ver si en el informe del director de Pemex está. Pero bueno, ya Pemex, por ejemplo, cerca del 75% de sus ingresos ya no los obtiene, de todos sus ingresos, de la venta de petróleo crudo, ya los obtiene del mercado interno. O sea, esto es exactamente, sí. Esto es lo que se producía de combustible en el 18, 453,000 barriles diarios. Entonces empezamos a subirle. Aquí bajamos porque fue la crisis de los precios del petróleo y nos comprometimos a reducir 100,000 barriles. Cuando el crudo llegó a no costar, cuando no tenía valor, empezamos a subir. Aquí compramos Deer Park, este fue el promedio del año pasado. Miren, de 923 a 453. Y esto iba así. Si nosotros hubiésemos continuado con esta política, pues ahorita estaríamos comprando toda la gasolina fuera, toda la que consumimos. Este año el plan que tenemos es aumentar aquí vamos a terminar en septiembre del 24. Y lo rojo es solo lo que vamos a importar. Porque ya va a estar Dos Bocas. Vamos a ser autosuficientes. Entonces, toda la producción de crudo se va a refinar. Ya se está refinando una gran cantidad en nuestro país, pero no es que baje la producción. ¿Por qué no pones la producción? O sea, la producción ha ido aumentando y no la hemos querido aumentar más porque estamos cuidando las reservas, porque esa es la herencia para las futuras generaciones. Aunque estén hablando de que en 20, 30 años ya no se va a necesitar el petróleo o ya no va a ser
necesario ningún recurso natural que no sea renovable o que sea fósil. Nosotros consideramos que todavía la transición energética va a llevar de 30 a 40 años. Entonces, esto es lo que estamos produciendo, 1.876.000 es lo que tenemos proyectado para el 24. A esto habría que agregarle, es de risa para todos aquellos que defendieron la llamada reforma energética. ¿Saben cuánto producen los particulares a los que se les entregaron 110 contratos? 40,000 barriles. Y de esos 110 contratos, solo 3 están produciendo. 107 no hay inversión. ¿Cómo engañaron de que iba a llegar la inversión extranjera a raudales, que íbamos a estar produciendo con esa reforma energética 3 millones de barriles diarios? Nada. ¿A qué se dedicaron? Obtuvieron las concesiones y se dedicaron a especular en las bolsas de valores. Y deben de reconocer que los hemos respetado, que no se han cancelado los contratos, porque afortunadamente no necesitamos de esas reservas que les entregaron a los particulares. Como no les dio tiempo de privatizarlo todo, quedó bajo el dominio de la nación el 80% del potencial petrolero, y con eso tenemos para tener la producción de petróleo, no importar petróleo crudo, porque para allá íbamos. Ah, sí, ponla. Sí, es muy claro. Esto es lo que producíamos cuando llegamos, de gasolinas, de combustible. ¿O es gasolina nada más? Ah, no, de combustible en general. Y esto es lo que comprábamos. Fíjense. Por eso están enojados. Porque aquí había negocio. Salinas creó Pemex Internacional, una filial, que era la que vendía y compraba petróleo y combustibles petrolíferos. Este fue el comportamiento. Entonces, hemos venido bajando. Y esto es lo que esperamos dejar. Solo 77,000 barriles de 927 comprados. Todo lo demás producido en México o en la refinería que compramos, Deer Park. Presidente, ¿y su gobierno tendrá la cifra de cuánto se ha ahorrado por ya no comprar gasolina en el extranjero y cuánto se perdía? ¿También tendrán esa cifra? Mucho dinero ahorrado, pues por eso nos alcanza, por eso
Pemex no se ha endeudado. Por eso estamos fortaleciendo los activos de Pemex, que son activos de la nación. Imagínense si desde hace más de 40 años no se hacía una refinería y se va a dejar una refinería nueva y se va a dejar otra, que es la de Deer Park, que se compró el 50%, y 2 plantas coquizadoras, que son como 2 refinerías. Todos esos activos, cuando lo que estaban haciendo los neoliberales era vender todo, vender las plantas o permitir que se convirtieran en chatarra, acabaron con la industria petroquímica. Fue realmente un desastre, una pesadilla la política neoliberal o de pillaje. Las privatizaciones fueron sinónimo de corrupción. Entonces, están todavía molestos. Les voy a contar algo. Se tomó una decisión hace como 4 días o 5 días, una semana, de que Birmex, la empresa que compra medicamentos y distribuye los medicamentos, la que compró este almacén gigante, que son 90,000 metros cuadrados de almacenes en Huehuetoca, y ahí se puso la megafarmacia. Primero se fueron exageradamente en contra de la megafarmacia. Yo pensé que hasta ahí iba a terminar, porque estos corruptos tenían el negocio de la compra de las medicinas. Nos ponen obstáculos, movimientos de que no había abasto de medicamentos, de manera muy triste y dolorosa. Empiezan a manejar lo del desabasto de medicamentos de los niños con cáncer, pero toda una campaña orquestada para mantener el lucrativo negocio de la venta de los medicamentos. 10 empresas vinculadas al poder político, a corruptos. Nos costó muchísimo, porque no se podían comprar los medicamentos en el extranjero. Era un monopolio protegido. No se podían comprar medicamentos en China, ni en la India, ni en Francia, en ningún lado. Ellos eran los únicos. Modificamos la ley. Desde luego, los opositores votaron en contra, pero en fin, ya resolvimos eso. Ahora podemos comprar todos los medicamentos en cualquier lugar, porque el problema del desabasto se resuelve porque tenemos el presupuesto, y teniendo el presupuesto, pues claro que se compran los medicamentos en cualquier lugar del mundo, y no tiene por qué no haber un medicamento. Entonces, ahí vamos avanzando. Por cierto, el martes
próximo les vamos a informar. Van a estar aquí todos los gobernadores de cómo vamos. Sí, los que están en el programa de federalización para garantizar el derecho del pueblo a la salud pública, gratuita y de calidad. Vamos a informarles el martes. Bueno, pero ese es un gran obstáculo. Luego, yo, ¿por qué hacen tanto escándalo con lo de la farmacia? ¿Qué les puede afectar? Si ellos mismos dicen que no funciona, ¿por qué el Universal y todos? Que la megafarmacia, bueno, fueron a hacer entrevistas allá a Huehuetoca y a ver si los anaqueles tenían medicinas o no tenían medicinas, y hablaban por teléfono a la farmacia, y reportajes y reportajes. Porque el segundo negocio de estos corruptos era la distribución. La distribución. Y ahora, hace una semana se toma el acuerdo de que se integren los servicios de salud pública para que las medicinas sean utilizadas por el seguro, por el ISSSTE, por el IMSS Bienestar. Si el ISSSTE tiene una medicina y no la tiene el seguro ordinario, que se pueda utilizar esa medicina, que hay intercambio, que se integre. Otro problema acompañado, voy a tener que informarles, porque esto ayuda mucho, ¿no?, de cómo estaban los contratos en el Estado de México, de cómo tenían privatizadas las farmacias de los hospitales públicos y quiénes eran las empresas. Lo vamos a informar aquí, porque sale el acuerdo de que todos puedan abastecerse de medicina en Birmex, y de nuevo, no sé si se dieron cuenta ustedes, se me había pasado comentarlo, igual Universal y todos, es que en toda esta tranza de salud pública, de la compra de medicinas, de equipos, de la distribución, estaban metidas las empresas de comunicación o de información o de manipulación. Entonces vamos a informar más sobre esto. ¿Eso cuándo sería, presidente? El martes vamos a dar a conocer cómo vamos en el plan general, porque el compromiso es tener un sistema de salud pública como lo merecen los mexicanos, todos los mexicanos, que signifique atención médica, o sea, que haya médicos en los alrededor de 11,000 centros de salud, que haya médicos y especialistas en cerca de 500
hospitales, que se tenga todos los equipos para poder atender a infartados, a quienes tienen problemas con diabetes, todos los equipos, que estén los hospitales, los centros de salud en muy buen estado, que se puedan hacer todos los análisis, intervenciones quirúrgicas y todo gratuito. Ese es el desafío. Entonces, estamos trabajando juntos con 23 gobiernos estatales y van a estar aquí y vamos a exponer cómo vamos, qué se va a seguir haciendo para que no falten los médicos, para que no falten los medicamentos. Eso va a ser el martes. Y luego les vamos a exponer, yo creo que en una semana después, cuando, como es cada 15 días lo del informe de salud, les queremos exponer cómo vamos en el rescate del ISSSTE, porque eso también amerita un buen diagnóstico de cómo dejaron el ISSSTE, cómo saquearon el ISSSTE y cómo estamos recuperando el ISSSTE, integrando el ISSSTE. Y lo de los sistemas subrogados o subcontratados en el Estado de México y qué empresas y todo. Eso es lo bueno de las matutinas, para no decir las mañaneras, y de la polémica y de la réplica, porque salen con una campaña, ¿no? Y nos dan tiempo, digo, nos permiten replicar. Antes nada más ellos hablaban y ahora no. Entonces hay esa posibilidad de réplica. Hay una organización que está muy vinculada a nosotros, pero pues como todas las organizaciones hay corrientes y hay unos que no nos quieren en esa organización y me vinieron a traer su pliego petitorio porque estamos ayudando y vamos a seguir ayudando. Todo lo que sea justo lo tenemos que atender. Pero llegaron, y no estoy hablando de una organización de derecha, conservadora, no, estoy hablando de una organización progresista, democrática. Y me ponen en un punto del pliego petitorio que yo no hable en las mañaneras sobre los temas. Imagínense cómo no vamos a hablar. Tenemos que hablar de todo. Porque pues la justicia no solo es el castigo a los responsables, la justicia es prevenir que no se repitan actos de corrupción o de autoritarismo.
ahora están entendiendo, porque antes se fomentaba mucho el cinismo, porque el potentado en lo económico o en lo político, como decía don Jesús Silva Gerso, ese gran historiador, el finado Jesús Silva Gerso, que estuvo en las comisiones cuando la expropiación petrolera, decía que, hablando de la lacra que significaba la corrupción, decía que se hacían millonarios, ¿no?, algunas personas en un abrir y cerrar de ojos, palabras más, palabras menos. Si lo buscas, es buena la cita. Yo debo de tenerla en alguno, a lo mejor aquí, pero decía, parafraseándolo, decía, se hacen inmensamente ricos en un abrir y cerrar de ojos, de la noche a la mañana, y ni siquiera pierden su respetabilidad. Y decía don Jesús, y ese es el peor de los males. Porque era lo más normal, hasta se les aplaudía. Y ahora no. Ahora, el corrupto ya no puede actuar de manera cínica. Ya poco a poco se va estigmatizando al corrupto. Lo opuesto a celebrarle, ¿no?, su deshonestidad. Entonces, no es nada más un asunto legal, es que ya empieza a avanzarse en que dé vergüenza ser corrupto y que lo que siempre decimos, ¿no?, que se distinga a la gente por su honestidad, por su rectitud, por su trabajo, por su fraternidad, por el amor al prójimo, otros valores. No cuánto tienes, cuánto vales. Entonces, en eso hemos avanzado bastante y vamos a seguir avanzando. Muchas gracias, presidente. El último tema es, en el Senado de la República se presentó una iniciativa que busca extender la facultad de usted, del Ejecutivo, para brindar amnistía de manera directa a quienes aporten elementos comprobables que resulten útiles para esclarecer los hechos. ¿Qué opinión le merece, presidente? Yo apoyo a esa iniciativa.
tiene que ver con Ayotzinapa, ¿no? En general. En general. Sí. En general. Sí, sí. Lo presentó el senador Ricardo Monreal. Sí, sí, estoy de acuerdo. Es que ayuda mucho el que haya testigos protegidos o como se les llame, y que puedan haber recompensas y hasta amnistía cuando se trata de conocer sobre un asunto de interés personal, familiar y social, colectivo. Porque si no, es difícil conocer la verdad sobre ciertos temas. En el caso, por ejemplo, de Ayotzinapa, fue una especie de pacto de silencio. Y hubo complicidades y de manera deliberada enmarañaron, enrarecieron todo, intervino el Poder Judicial, jueces, desde luego ministerios públicos, servidores públicos y organismos de derechos humanos, pero no solo oficiales, sino también supuestamente independientes. Hay un caso, ya lo he dicho aquí, en el que las mismas organizaciones de derechos humanos que defienden o que representan a los padres de los muchachos desaparecidos ayudaron a promover amparos para que salieran de la cárcel quienes habían participado en la desaparición de los jóvenes, alegando de que habían sido torturados. Y sí, algunos habían sido torturados, otros no. Nada más que con esa sentencia dejaron en libertad a más de 80 involucrados. Y esa sentencia fue celebrada como un triunfo en contra de la tortura por las comisiones de derechos humanos. Entonces, sí se necesita de tener información. Yo siempre lo he planteado, que quien tiene información de crímenes cometidos, como es el caso de la desaparición de los jóvenes, y quieran ayudar, nosotros vamos a recompensarlos. En general, en el caso de Luis Donaldo está pendiente, porque ahora que fue su aniversario, mejor dicho, aniversario de su asesinato, no quise
decir nada. Pero no estoy de acuerdo en que se silencie el hecho de que hubo un segundo tirador, que hay una orden de aprehensión, que el juez negó, y que ese segundo tirador pertenecía al CISEN, a la Oficina de Espionaje del Gobierno en la época de Salinas. Y el que fue a rescatar al segundo tirador fue García Luna, que acababa de entrar al CISEN. Eso no se puede quedar sin aclarar. Es que no es un asunto nada más, con todo respeto, del hijo de Luis Donaldo, que lo respeto, lo estimo, y yo pienso que él ya no quiere que se trate este asunto, pero es algo que sí importa mucho para que no se vuelva a repetir. ¿Sí? Un asesinato que hizo mucho daño al país. Nunca más. Entonces se tiene que conocer la verdad. Yo les adelanto, le voy a pedir en su momento, nada más que pase la elección, le voy a pedir con todo el respeto a su autonomía y poniéndolo a su consideración, y si para ello no tiene inconveniente, que aquí el fiscal general dé a conocer toda la investigación sobre esto. Porque eso es transparencia, que es una regla de oro de la democracia. Además tiene que ver mucho con la justicia. Y todos tenemos el derecho a saber qué sucedió. Porque hasta hace poco, fíjense lo que era el autoritarismo en el país. Hasta en eso, cómo silenciaban todo, cómo la gente no tenía derecho a la información, no se garantizaba al mexicano el derecho a la información por el autoritarismo que prevalecía. Pero hasta hace poco que nosotros dimos a conocer de lo que se trataba, nadie sabía. Yo llegué a decir aquí, y todavía no estoy absolutamente seguro de que lo supiera Calderón. Me refiero a que García Luna, joven de 24 o 25 años, ingresó al CISEN, a este centro de espionaje del gobierno de Salinas,
en 1989. Salinas entra a la presidencia por las razones que ustedes ya saben, o por los motivos más que razones que ustedes ya conocen, el 1 de diciembre del 88. Y en el 89 entra al CISEN García Luna. Y ahí se forma y es una época tremenda, terrible, de secuestros, de asesinatos políticos, de asesinatos de todo tipo. Ya se les olvidó, ¿verdad? Pues eso no se debe de olvidar. Perdón, sí, olvido no. Y este joven que entra al CISEN en el 89, en el 94, de acuerdo a la investigación de la Fiscalía y a testigos, es el que va a Tijuana a rescatar al segundo tirador. Eso es lo que yo aquí lo planteo. Pongo en duda acerca de si cuando Calderón lo nombra secretario de Seguridad lo sabía. Porque yo no lo sabía. Yo lo supe hace 6 meses. Y estoy seguro que la mayoría de ustedes tampoco lo sabían, y mucho menos la gente. Y no sé si lo han notado. ¿Qué sucedió? Se hace la investigación porque la Comisión de Derechos Humanos lo pide a la Fiscalía, porque creo que Aburto lo denuncia. La Comisión de Derechos Humanos le pide a la Fiscalía que investiga la Fiscalía y llega a esa conclusión y solicita la orden de aprehensión al juez, y el juez niega la orden de aprehensión. Pero no solo niega la orden de aprehensión, sino que externa al abogado de la Fiscalía de que ese era un asunto creado por mí para perjudicar a Salinas y a la gente del régimen anterior, del antiguo régimen, cuando yo no tenía nada que ver, nada que ver. Les digo, hace 6 meses me enteré. Hasta un señor que no puedo mencionar, un periodista, que ese sí está metido en los sótanos, ¿no? Es como su especialidad, todas esas gentes
caracterizadas por ser muy perversos, gente sin escrúpulos, sin ética, sin moral, sacó un artículo diciendo que estábamos preparando la persecución de Salinas. Y yo aquí, por el caso de Aburto, yo dije, ¿de dónde saca este señor? Fuentes del Palacio. Hasta dije, pues es la fuente del patio central. Pues, ¿qué creen? Que tenía razón. Me refiero en que el caso se estaba abriendo o reabriendo. Claro que yo ni tenía que ver, no sabía. Y yo creo que ustedes se han dado cuenta que se dio a conocer, el juez niega, alega el juez, no, esto es un asunto político. Nada de eso. O sea, el juez actuó de manera tendenciosa. Y la Fiscalía apeló y está por resolverse o se debe de resolver sobre la apelación. Pero no sé si se han dado ustedes cuenta de que pasa incluso el día 23 de marzo y prácticamente no se toca el tema. Los medios convencionales no tocan el tema. Cuando estamos hablando del aniversario, creo que 30 aniversario del asesinato del candidato del PRI. Y silencio. O sea, todavía padecemos de o recibimos los polvos de aquellos lodos. ¿Hasta dónde? Llegó el poder mafioso. Y nos va a llevar más tiempo limpiar, seguir purificando la vida pública. Pero es muy importante porque al mismo tiempo que vamos limpiando, se va engrandeciendo aún más la grandeza para no ser redundante, la gloria de nuestro gran país. Ahora México tiene un trato especial en el mundo. Si seguimos limpiando de corrupción, si continúa el proceso
de moralización. Más pronto vamos a obtener los primeros sitios como potencia en todos los órdenes. Ya en lo cultural somos una potencia, pero también en lo económico y en lo social. Lo social ya somos. Lo que hemos hecho ha sido ejemplar. México ha sido un laboratorio de cómo combatir la pobreza en el mundo en los últimos años. Y en lo económico se va avanzando, pero depende mucho de desterrar la corrupción. Ahí está la clave de todo. Desterrar la corrupción, fortalecer valores culturales, morales, espirituales. Esa es la clave. Gracias, presidente. Esteban Durán, Vanguardia, Veracruz. Presidente, hace poco más de un año, días más, días menos, yo le hice un llamado a ver si habría que, ante los hechos en ese momento, ahora también, con lo que ha sucedido en Taxco, con los asesinatos de los candidatos, acabando este último con la candidata de Celaya por Morena, y en lo que también de aquí ha salido, pues ha habido un ambiente de crispación, un ambiente de enojo, un ambiente de polarización, se lo comenté también en ese momento. Yo le hago nuevamente este llamado o esta petición, si usted no reconvendría nuevamente hacer un llamado a la unidad, un llamado a todos los sectores para evitar pues estos enojos, estas crispaciones e inclusive pues esta falta de tolerancia que se da en todos los ámbitos. Empezando desde aquí, donde los mismos compañeros de aquí pues a veces se insultan, se denostan, una serie de situaciones a través de las redes sociales. No se diga también afuera de este escenario, donde igualmente la intolerancia se ve por todos lados, donde la falta de valores, la falta de respeto hacia las instituciones se ha visto por todos lados, empezando por el Ejército, por las Fuerzas Armadas, donde pues grupos delictivos han corrido a elementos del Ejército, los han perseguido, los han humillado, los han golpeado. En este sentido, presidente, para que haya una buena elección, para que haya un ambiente electoral excelente, presidente, lejos de entrar en la confrontación ante los ataques que usted ha recibido, presidente, ante lo que ha sucedido también, ¿por qué no se hace ese llamado a la cordialidad, presidente? Que se llame a todos los sectores. Finalmente, se hace siempre. Y yo no comparto el de que el ambiente en México esté